A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Año 1923. No hacía mucho que la Revolución Mexicana había terminado, y como en un fuego cubierto por las cenizas, todavía aparecían llamas que podían quemar. En uno de esos coletazos de violencia, un rico terrateniente fue asesinado, y su familia enfrentó dificultades económicas. Para poder sostener a sus hijos, la viuda invitó a Irineo Monroy, un cura, para que viviera en su casa. El cura aceptó y además de muebles, llevó sus libros. Aquella biblioteca alegró la vida de Juan, uno de los huérfanos, y habría de decidir su destino. Y la literatura latinoamericana todavía no le agradece al sacerdote Irineo Monroy el haber compartido su biblioteca con aquel niño llamado Juan Nepomuceno Pérez Rulfo Vizcaíno. Sí, más conocido como Juan Rulfo, autor de Pedro Páramo. Y así empieza esta pequeña gran novela. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo, y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. No dejes de ir a visitarlo. Se llama Pedro Páramo. Estoy segura de que le va a dar gusto conocerte. Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría. Y de tanto decírselo se lo seguí diciendo aún después de que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Todavía antes me había dicho: no vayas a pedirle nada. Exígele lo nuestro, lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio. El olvido en que nos tuvo mi hijo. Cóbraselo caro. Así empieza Pedro Páramo, esta estremecedora novela obra de Juan Rulfo que estaban haciendo un día como hoy, 16 de mayo de 1917. Feliz cumpleaños, maestro. En tu Comala, lleno de fantasmas y recuerdos. Las principales noticias del día. Titulares. Caso Gabela, 15 días para saber si se rehace el informe. La OPEP invita a Ecuador a formar parte de la organización. En el segmento de opinión, posicionamiento de autoridades. En política internacional, la miseria como política. Los editoriales serán de Simón Espinosa Cordero, una constitución criminal. Talía Flores, la metamorfosis de Jaime Nebot. Noticias del día. Caso Gabela, 15 días para saber si se rehace el informe. El trabajo del perito Roberto Mesa, quien tiene que reconstruir el tercer informe en el caso Gabela, no debería estar supeditado a lo que ocurra en la Asamblea Nacional con el juicio político al presidente Guillermo Lasso, porque eso es gobierno y lo nuestro es Estado. Es la opinión del experto argentino que recibirá la información recopilada por la Comisión de Coordinación encargada de hacer cumplir la sentencia de la Corte Constitucional sobre la reconstrucción del tercer documento de la muerte de Jorge Gabela Bueno, excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana FAE, ocurrida en diciembre de 2010. Yanina Cruz, presidenta del Consejo de Comunicación e integrante de la Comisión de Coordinación integrada por disposición de la Corte Constitucional, coincidió en que como es sentencia es de fiel cumplimiento y no se puede deslindar de esa responsabilidad al Estado ecuatoriano. Oficialmente, el trabajo del perito Mesa iniciará con la recepción de la información que la comisión solicitó a unas 45 entidades. La mayoría remitió lo solicitado. Otras, como la Asamblea o la Fiscalía, que no están obligadas, aún no responden el pedido. Este lunes el perito presentó a su equipo de trabajo y anunció cuáles serán los siguientes pasos. Una vez que reciba la información prevista, se tomarán 15 días para hacer un diagnóstico de lo que recibe. Él y su equipo tendrán que reconstruir el documento desaparecido en el gobierno del prófugo expresidente Rafael Correa. En él se habrían señalado nombres de los posibles autores intelectuales de lo que Mesa reconoció que sí fue un crimen.
El perito espera entregar resultados antes de 90 días. En esta causa, la Corte Constitucional declaró que se vulneró la dimensión individual y colectiva del derecho a la verdad por la simple negativa de la entrega de la información. Es que hasta la fecha, los familiares de la víctima y la ciudadanía no han logrado acceder a los documentos que se relacionan con los hechos sobre el caso Gabela. La OPEP invita a Ecuador a formar parte de la organización. A través de una carta formal, el secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP, Haitham Al-Ghais, invitó a Ecuador a formar parte nuevamente de este grupo. La misiva tiene fecha del 12 de mayo de 2023 e insta al presidente Guillermo Lasso y al ministro de Energía Fernando Santos a analizar la propuesta de reincorporación del país presentada por la OPEP. Ecuador es un importante productor y exportador de petróleo, dijo Al-Ghais en su carta, en la que comenta que Ecuador se beneficiaría de la información de la OPEP. Además, la OPEP considera que la posible reintegración de Ecuador representará una valiosa oportunidad para generar y fortalecer los lazos diplomáticos con países productores de petróleo. La invitación formal se cumplió en el marco de una reunión mantenida el 11 de mayo entre Al-Ghais y Santos. Ecuador ingresó a la OPEP en 1973, pero en 1992 dispuso la suspensión de la membresía ecuatoriana. En 2007, el país volvió a formar parte del grupo petrolero que agrupa a algunos de los mayores exportadores de petróleo del mundo, pero también impone cuotas de producción a sus miembros. Dentro del acuerdo de limitación de la producción petrolera para evitar una mayor caída de los precios internacionales del petróleo en 2019, la OPEP impuso a Ecuador una cuota de producción de 530.000 barriles diarios en momentos en que buscaba aumentar su producción petrolera. Por eso, Ecuador anunció su salida de la OPEP en 2020. Entrevista del día. En Radio Sucesos contamos con la presencia de Juan Cubi, analista político, y él conversó sobre la situación política que vive nuestro país. Escuchemos sus opiniones en Radio Sucesos. Mire, más allá del juicio político y todas las particularidades de este conflicto y de esta crisis, hay que analizar algunos temas de fondo que son mucho más graves, más complicados. Yo me quería referir básicamente a uno. Esta idea desde el gobierno de declarar la inconstitucionalidad de lo que ha actuado la Asamblea Nacional y viceversa. Esta decisión de muchos asambleístas de la mayoría de oposición de no aceptar la eventualidad de una muerte cruzada. Es decir, de lado y lado se niegan a admitir la decisión de otro poder del Estado, lo cual puede conducirnos a un callejón sin salida en el cual obviamente la única salida será quien se impone por la fuerza. Así es. Eso quiere decir que si el gobierno tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas, de la policía, va a terminar imponiendo su versión por encima de cualquier proceso político, democrático, de debate, de análisis de la realidad. Y eso es peligrosísimo porque estamos volviendo a las viejas prácticas de delegarle a las Fuerzas Armadas la decisión en última instancia de un conflicto político. Y eso, claro, es un retroceso gravísimo para el país. Así es, y bueno, sería muy complejo, ¿no? Si es que se da, por ejemplo, esta muerte cruzada del lado del presidente, que la Asamblea decida no acatar, o que se den otros cuestionamientos, por ejemplo, que el presidente se salve de este enjuiciamiento político y después la Asamblea no quiera aceptarlo y diga, no, tiene que salir, y se tenga que imponer con la fuerza. Eso sería un escenario mucho más complejo, mucho más violento, Juan. Ahora, de todo lo que está pasando, ¿qué salidas tiene el Ecuador? Porque ya no es un tema del gobierno de turno, es un tema del Ecuador y que el Ecuador esté estancado en medio de una inestabilidad política, y me imagino que eso también repercute en las otras áreas, las áreas económicas, las áreas sociales, es decir, todo se complica. Hay una crisis estructural, una crisis de larga data, Verónica, y es el agotamiento de ese modelo liberal de sociedad que hemos infosamente querido construir durante 200 años y resulta que no funciona. Mire, esta idea de la representatividad prácticamente ha colapsado porque la ciudadanía, el ciudadano común y corriente, ya no confía ni en las instituciones formales del Estado ni en los políticos. Imagínense lo que significa que un país esté en este momento atrapado
por el conflicto de dos instituciones, el Ejecutivo y el Legislativo, que tienen menos del 10% de aceptación por parte de la ciudadanía. Es decir, la gente rechaza todo lo que huele a política. Tenemos una función judicial, el otro poder del Estado, que también tiene una aceptación, creo que del 7 u 8% de la ciudadanía. Tenemos un Consejo de Participación Ciudadana que fue elegido prácticamente por default, como se dice en términos informáticos. O sea, no había más opción que poner a los votos que tenían que 11, 12, 13% de aceptación. Y este momento acaban de elegir presidente del Consejo de Participación Ciudadana a un personaje totalmente cuestionado por su compromiso con una fuerza política concreta. Imagínense en esos niveles de ilegitimidad cómo es posible construir un sistema democrático donde las instituciones respondan al interés, a las aspiraciones de la gente. Ese es el problema de fondo. Y eso no es fácil resolverlo, Verónica. El tema es cómo salimos de ese colapso del modelo liberal que ya no nos está dando posibilidades de resolver las crisis de una manera medianamente racional y democrática. Ese es el gran problema. Y entonces la crisis actual, sea cual sea el desenlace, igual nos coloca en un escenario complicadísimo. Si se queda el presidente Lasso, no tengo idea cómo va a gobernar los próximos 2 años, dificilísimo. Si aplica la muerte cruzada, no sé cómo lo hará 6 o 8 meses con ese nivel de rechazo e impopularidad. Si se queda el presidente Borrero, va a ser más de lo mismo con otro personaje. Si supongamos que por esas cabriolas típicas de nuestra política logran colocarlo hasta que esté en la presidencia de la República, esa sería una vergüenza internacional. Entonces, ¿cuál es realmente la posibilidad que tenemos en este momento? Y eso es lo que hay que discutirlo. Y yo no veo que de lado y lado se estén presentando estrategias, agendas, propuestas para los problemas más graves que enfrenta el país, entre otros el avance del crimen organizado, que me parece que es la mayor amenaza al Estado ecuatoriano. También en Radio Sucesos contamos con la presencia de Diego Garrido, concejal de la ciudad, para hablar de los retos que enfrenta la nueva administración municipal. Somos 18 concejales que estamos en el Consejo Metropolitano por primera vez y todos con una intención de trabajar a favor de la ciudadanía. Así que tengo buenos augurios de lo que va a suceder al respecto. Siento que hay la voluntad de sumarnos a un trabajo positivo por Quito. Ha habido una variedad de propuestas en campaña que ahora están siendo parte de un punto de convergencia, de una agenda programática para poder trabajar por Quito. Así que en ese sentido creo que además la necesidad urgente de hacerlo. Heredamos un Consejo Metropolitano estéril, algunas administraciones por más de una década bastante caóticas que no han permitido el desarrollo de nuestra ciudad. Hay mucha tarea pendiente y el compromiso y el reto es grande, pero hay que asumirlo y sacarlo adelante. Bien, importante, amigos. 7:49, conversamos con Diego Garrido, concejal de Quito, que se está estrenando en el cargo. Mañana tiene su primera sesión de consejo y bueno, muchas expectativas. Diego, recordemos, fue elegido por el Distrito Norte, por la Alianza Quito Vuelve, que es el Partido Sociedad Patriótica, Lista 3, y Democracia Sí, Lista 20. Diego también ha sido un empresario artístico, más de 20 años y 5 años que ha dedicado su vida a la industria del espectáculo, la gestión cultural. Con ese bagaje de conocimientos, Diego, ¿qué le va a aportar a Quito? ¿Cuál va a ser su aporte, su propuesta en esta gestión como concejal? Una de las primeras propuestas que haremos está justamente alrededor del arte y la cultura. Post pandemia y en la grave crisis económica que vive no solamente la ciudad, sino el país, vemos la necesidad urgente de tener política pública que reactive la economía de los quiteños. Así que vamos a hacer una propuesta para poder mejorar las condiciones de estos espectáculos, mejorar la condición de la política y de la ciudadanía y de la ciudad para permitir que haya mayor número de espectáculos. Yo siempre cuento la historia de cómo pude traer el Circo del Sol a Quito y fue después de que se liberaron una serie de impuestos en ese momento. La ciudad de Colombia, cuando el gobierno de la ciudad de Bogotá, mil disculpas, que luego de que el gobierno colombiano decidió eliminar uno de los impuestos que más gravaba el espectáculo público, pudo dinamizar de tal manera que en los primeros 3 años posteriores a esta normativa creció la factura del espectáculo público en un 1500%. Y eso, más allá de ir al crecimiento del sector, abona al desarrollo económico de las ciudades donde sucede, porque dinamiza el turismo,
el arte, el espectáculo masivo lleva grandes cantidades de turistas a las ciudades y se reactiva todo lo que tiene que ver con la ciudad. Hay desarrollo, la plata queda en diferentes manos, hay una buena distribución, se ocupan los hoteles, se ocupan los restaurantes, los bares, los centros comerciales, se ocupan los taxis, los buses, los Uber, todo el servicio que puede prestar la ciudad a la ciudadanía y a los turistas. Así que esperamos por ese lado hacer un abono importante para que haya desarrollo económico en nuestra ciudad y también una preocupación puntual y muy dedicada con el tema de salud mental. Post pandemia también ha habido una aceleración del deterioro en la salud mental, no solamente de la gente adulta, sino ahora y cada vez más alarmante de los jóvenes y de los niños. Así que hay dos propuestas. Acaba de ser aprobada una ordenanza respecto de la salud mental. Creemos nosotros que tienen muchas observaciones que hacerse al respecto. Esto no es una novelería, es un tema de salud pública, es un tema que debemos tomarnos en serio. Y así que estas son una de las dos primeras propuestas con las que muy pronto estaremos compartiendo con el Consejo Metropolitano. En el programa Mesa de Análisis, El Estado de la Nación, estuvo Felipe Sancho, un tostador de café, para hablar de todos los secretos que tiene el delicioso café ecuatoriano. Porque el café es algo cotidiano, ¿no? Tenemos que entender que el café es el bien más comercializado en el mundo luego del petróleo. En el mundo se producen más de 2.300 millones de tazas al día de café. Solo en Estados Unidos se producen 450 millones de... 2.000 millones de tazas al día. 2.300. 2.300. Y somos 8.000 millones, entonces, claro. Sí. Solo en Estados Unidos 450 millones de tazas al día se consumen. Ya. Entonces... Toda la población toma una taza de café. Claro, un poco más de todo. Un poco más. Sí. El adulto promedio es 2.4 tazas diarias. Ya. Entonces es un consumo gigante. El mundo del café es enorme. Se valora en la bolsa de valores, exactamente se da el precio del café, pero hay distintas calidades de café, hay distintas formas de tomarlo, de apreciarlo. Sí. Pero sobre todo va todo en base de la materia prima. Y cuando uno habla de la materia prima del café, está hablando de una cadena de muchísimos factores que se deben unir. Entonces, no todos los cafés son iguales, no todos los cafés deben costar lo mismo, tienen un precio diferenciado, y a veces uno puede comparar el café con el mundo del vino o de otras sustancias que tienen mucha complejidad y se puede profundizar mucho. ¿Por qué o cuándo se volvió importante el café para el Ecuador? Es decir, hemos conocido mucho de la altísima calidad de ciertos cafés en el Ecuador. Tú no eres productor, pero sabes de productores de producción de café, porque tu tarea es tostarlo. Claro. La primera pregunta ahí sería, ¿por qué te consideras un tostador y no un productor? Es decir, ¿qué significa ser tostador de café? Tostador de café es una persona que compra la materia prima, es decir, cruda, el grano en verde, y la tuesta. Para comprar la materia prima, uno tiene que decidir cuál compra, no es toda la misma. Es decir, para poner un ejemplo, digamos que se trata de carne. ¿De dónde viene la vaca? ¿Qué especie es la vaca? ¿De cómo se alimentó esa vaca? ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? Sí. ¿Cómo fue procesada la carne? Y esa es la materia prima que uno decide comprar. Pero uno debe tener un parámetro y decir, este lote me conviene para crear mi producto, este otro puedo producir otra cosa. Entonces la materia prima define todo en el café, pero es totalmente distinta. Es muy diferente un café robusta que un café arábigo. Y tiene otro precio, tiene otro costo. Y si el café arábigo uno lo cata, igual que también el café robusta, y uno determina su calidad. ¿Cuál es la diferencia entre arábiga y robusto? Son dos especies distintas. El Ecuador es un país que produce ambas. En las tierras bajas generalmente se produce más el robusta porque es más resistente a todas las pestes, a todas las enfermedades. Y el arábigo se da más en tierras de mayor altura, es más delicado, produce menos, pero es más complejo en sabor. Su sabor suele ser más complejo porque no solo por ser de una cierta variedad va a tener una cierta calidad. Es una cadena de muchos factores que se puede comparar con el vino, que es el terroir, dónde crece la planta, dónde se da esta, y si es que esa planta es compatible con esa tierra, que también se debe estudiar. Y luego es
la producción. Entonces va mucho de la mano del ser humano. Cómo le trata la planta, si la fertiliza, cómo la cosecha, cómo cuida, si es que se enferma la planta, cómo le trata. Entonces, la idea es que un productor tenga la mayor productividad posible con la mejor calidad posible para conseguir un mejor precio. Entonces, la calidad del café va unida al precio. Entonces, dependiendo qué quieres consumir, tú vas a decidir qué diferencia tiene. Ahora, eso es una diferencia de precio, pero ¿cómo uno la puede apreciar? Y eso es un tema organoléptico, es decir, probándola. Hay una diferencia enorme entre el sabor de una taza de café versus otra. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. El 14 de mayo del presente año fueron posesionadas las autoridades nuevas, seccionales. Fueron 23 prefectos, 221 alcaldes, 868 concejales urbanos, 437 concejales rurales y 4.084 vocales principales de las juntas parroquiales. Su mayor reto ahora es crear oportunidades laborales igualitarias para las mujeres, limpiar el aire de las ciudades, abastecer de los servicios básicos en un 100% a su población. Estas son solo algunas de las acciones urgentes que deberán acometer los alcaldes y prefectos recién electos para construir sociedades equitativas y sostenibles. Y es que mejorar su imagen y aceptación en cada una de las ciudades es un desafío. Para aquellos que fueron electos con menos del 50%, es un reto quizá adicional, ganarse la confianza de su gente. Esto exige que su trabajo sea impecable y lúcido. Un dato que llama la atención es que de los 221 alcaldes, 9 llegaron a la alcaldía con menos del 25% de votación. Es decir, tuvieron solo un 25% de aceptación en su ciudad, y el más bajo de este porcentaje a nivel nacional es el alcalde de Cuenca, que solo tuvo 18 puntos para poder ganar la alcaldía adicionales. Y en el otro extremo tenemos 9 alcaldes ganadores que lograron hacerlo con más del 68% de los votos. El alcalde más votado fue el de Tungurahua, que obtuvo el 80.23%, y esto refleja que la ciudadanía tiene una apatía, una desconfianza en general en los partidos políticos y en sus representantes. Las expectativas del ciudadano de mejorar su estilo de vida con mejoras para su barrio, ciudad y provincia inició este día con las nuevas autoridades, y todo esto lo puede conseguir cuando se trabaja adecuadamente con una correcta planificación en las compras públicas y ejecutar obras con transparencia. Por supuesto, contratando personal calificado y con la experiencia necesaria para su función en la alcaldía o prefectura o GAT que sea necesario, ¿verdad? Recuerden que el primer acto de corrupción es aceptar un cargo para el cual no se está preparado. Y es que los retos a los que se enfrentan hoy las nuevas autoridades son muchos, y prioridades también muchas. Algunos alcaldes reciben municipios sin presupuesto, afectados por la pandemia o por malas administraciones. Otros también reciben alcaldías con un presupuesto limitado para ejecutar obras en lo que resta del año. Dentro de las prioridades y retos que tienen estas autoridades está el solucionar el abastecimiento de agua potable en algunos casos, la dotación eficiente del alcantarillado, realizar una planificación urbana que permita expandir a la ciudad de una forma ordenada, con abastecimientos de no solo agua, sino también alumbrado eléctrico, mejorar el servicio de la recolección de basura con un manejo adecuado de los desechos sólidos y plantas de tratamiento de aguas servidas, mejora y aumentar espacios verdes, optimizar el servicio de transporte público, regularizar a los comerciantes informales, ambulantes, con el objetivo de legalizar a los que actúan bajo modalidades ilícitas, también dándoles también a quienes lo hacen de forma lícita dignidad y tranquilidad para que vendan sus productos sin miedo, sin amenazas, sin ser agredidos por diferentes autoridades de control, denuncias que hemos visto por muchos años. Y es que las necesidades como ciudadanos y como ciudad son muchas.
Esperemos que las nuevas autoridades den prioridad a la seguridad, salud, movilidad y en el caso de nuestro país, turismo también, que son factores que nos permiten y nos permitirán crecer económicamente y dinámicamente. La ciudad cada vez está más preparada y educada en temas de políticas públicas, causas ambientales, culturales, deportes. Deberá también involucrarse y formar observatorios ciudadanos para ser vigilantes críticos y también elogiar cuando sea necesario. Les deseo a todos quienes han asumido su nuevo desafío que tengan una buena gestión por el bienestar del país y de todos. Hasta pronto. Global Hoy con Alan Carney. La miseria como política. 60 años atrás, el mensaje que todo partido u organización política enviaba a sus potenciales seguidores era el del progreso, entendido como la superación de la pobreza de quienes estaban en tal condición. Esta era vista como el enemigo a vencer, por todas las implicaciones que conllevaba, en carencias médicas, desnutrición infantil, mortalidad, las diversas formas de subempleo, etc. Respondía a la noción que progresar es no solo posible, sino deseable, para lo cual los ejemplos abundaban. A los 15 años del final de la más destructiva guerra en la historia humana, países que habían sido arrasados, industrias y fábricas en ruinas, carreteras y ferrocarriles desaparecidos, y sobre todo millones de muertos y mutilados, habían logrado algo que se consideraba imposible: la reconstrucción y puesta en marcha de países en uno y otro bando en un tiempo muy breve, recuperando y hasta superando los niveles de vida previos al conflicto. Mucho se hablaba del milagro alemán o del japonés, que llevarían a ambos países a estar entre las más prósperas y sólidas economías del mundo. Evidentemente, era posible progresar y salir de la pobreza, lo que además era una visión filosófica que, por 200 años, había actuado en la educación y en la mente del mundo europeo, proponiendo, a través del pensamiento de la Ilustración, acotar al poder dentro de límites establecidos por la ley, reconociendo básicas libertades y derechos al ciudadano. Esta visión liberal en lo político, unida a los derechos individuales de propiedad y asociación, darán lugar al más extraordinario crecimiento y progreso económico en toda la historia humana. Ese progreso se demuestra por indicadores objetivos indiscutibles en un amplio espectro de campos, desde lo más básico, la vida humana, al extender la expectativa de vida de los 30 años en 1750 a los 65 en 1960 y a los 80 de hoy. Steven Pinker, destacado pensador y escritor, expone ampliamente en su libro En defensa de la Ilustración la abismal distancia que separa a ese mundo de 1750 con el actual. La simple lectura de las abrumadoras cifras y datos aportados por Pinker revelará cómo sí es posible progresar, porque así ha sucedido, porque no es una hipótesis o una teoría, sino una realidad palpable, mucho más visible en aquellos países que han aplicado de manera sostenida y sistemática el círculo virtuoso de democracia política y libertad económica. Sin considerar a aquellos países que por una lotería geográfica gozan de grandes ingresos por recursos naturales como el petróleo, los países más prósperos del mundo, sin ninguna excepción, son los democráticos con un modelo económico de libre mercado. A nadie se le habría ocurrido en los años 60 del pasado siglo negar la importancia de la mejora de las condiciones de vida de la gente
y su indiscutible derecho a progresar en sus vidas y aspirar a que sus hijos lo hicieran al acceder a la educación y a oportunidades laborales. Hacerlo habría sido un suicidio. Resulta hasta espeluznante el cambio que se ha producido respecto de este consenso que se hallaba detrás de cualquier propuesta política de entonces a la realidad que está a la vista hoy. Me referiré a la realidad que se ve en Latinoamérica por estar más cercana y poderla palpar más objetivamente. Desde una perspectiva comparativa, es fácil establecer cómo, durante ese mismo periodo de 60 años, la región ha sufrido un profundo retroceso en relación a aquellos países de los que hablamos al principio, los que sufrieron el impacto de la guerra y sus destrucciones. Pero no solo de esos, sino de muchos países asiáticos que atravesaron similares crisis por conflictos como el de las Coreas o Vietnam, tan o más destruidos que Europa o Japón. El crecimiento sostenido de Malasia, Indonesia, Singapur, Vietnam, Laos, lo sitúa en la ruta del progreso muy por delante de nuestra región. ¿Qué decir de Corea del Sur, que es ya la 12ª economía del mundo? O de la propia China, que liberada de taras propias de la ideología, es la 2ª economía del mundo. Hace 60 años, todas estaban muy por debajo de Latinoamérica. Evidentemente, a sus políticos no se les ocurrió abandonar la idea del progreso como algo deseable, sino que lo promovieron fuertemente, generando ese compromiso esencial de asociación para progresar. Las declaraciones de conspicuos líderes en la región respecto de su necesidad de que se mantengan en tal condición, de que los pobres se mantengan en tal condición, refleja un alto grado de cinismo, pero son pragmáticas sin ninguna duda. La memorable declaración de Al-Aizami, el recientemente caído ministro de Petróleo de Venezuela, aparentemente por el mal reparto de un botín de $20.000 millones con sus compañeros de mafia, que expresaba en esa declaración la importancia de generar más pobreza, porque, y le cito, mientras uno más consigue pobreza, hay más lealtad con la revolución y más amor por Chávez. Mientras el pueblo es más pobre, es más leal al proyecto revolucionario. Palabras más, palabras menos. Lo mismo dijo el presidente López al afirmar que apoyar a los pobres es una estrategia política y que el pueblo es leal y agradecido, no como las clases medias. Observar lo que ha ocurrido en la región bajo la perspectiva de esa estrategia, como se la ha definido, aporta mucho a la comprensión de las circunstancias regionales actuales. La Venezuela de cuando Aizami postula sus concepciones, la de 2015, refleja la aplicación de esos ideales a rajatabla, al haber logrado en 8 años que la pobreza cobije ya al 92% de la población, porcentaje que se acercaría al 99% si los 6 millones de venezolanos que huyeron del país aún estuvieran allí. El 1% restante, la cúpula de las mafias que se apoderaron del país y sus familias, son efectivamente los multimillonarios dueños del país. Pese a que Argentina tiene bastante más tiempo en la aplicación de esta política, pues lo viene haciendo desde 1945, momento en que era la 7ª economía mundial, no alcanza todavía los espectaculares resultados venezolanos. Tan solo ha llegado en su política de miseria al 42% de sus habitantes, todavía con un largo camino por recorrer, aunque está bastante bien encaminada, habiendo llegado ya a la meta del 100% de inflación anual
y subiendo. Cuando la CEPAL anuncia como expectativa de crecimiento regional un raquítico 1.2%, conviene recordar los postulados de esos líderes para quienes la pobreza, la de los otros, claro está, es una estrategia política para la conversión de esos pobres en súbditos fieles y agradecidos como mascotas debidamente amaestradas. Esa es la política de la miseria. Muchas gracias. Editorial. Una constitución criminal. Simón Espinosa Cordero. Si el señor Lasso, experto en finanzas bancarias, parece no haber entendido la criminalidad de la del 2008, jamás comprenderá por qué su cargo se encuentra en el filo de la navaja de un juicio político. La octava Constitución del Ecuador, o Carta Negra, fue la causa principal del asesinato al presidente Gabriel García Moreno en 1875. Los 15 años de vigencia de la del 2008 han sido suficientes para ir viendo mes a mes, año tras año, cómo su aplicación ha deteriorado nuestra frágil democracia y ha dado pie para solapar el crimen y la mentira. Obra de un presidente Superman y seguidor de una revolución cultural que no ha dejado gobernar con eficacia a los señores presidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso, porque la del 2008 es el camino para una dictadura tipo Chávez. Así pues, ningún presidente futuro podrá gobernar democráticamente con ella y, en consecuencia, un país tan rico en recursos naturales y en gente emprendedora y buena es ahora una cenicienta sin príncipe y con madrastra. Muchos ecuatorianos están hartos de amnistías a terroristas justificadas por la del 2008. Tal proceder equivale a dar un arma a un loco. No me llama la atención que un amigo mío monte en cólera justa y santa. Esta carta política, sacada de las entrañas crapulosas del Foro de Sao Paulo y en las de un caudillo jurásico nacido para profanar valores, es un escenario ácido para mantenerlos en pie. Carta abierta para crear plebes billonarias mediante el saqueo del Estado y para amnistías, elevando de este modo a derechos políticos el terrorismo, el crimen, la codicia lasciva, el espíritu amargado, el odio ancestral y la ignorancia invencible, para distribuir al granel acciones de protección constitucionales, mal uso del habeas corpus y libertades condicionadas, como suspender la ejecución de la condena que le queda por cumplir a un penado, a los reyes de lampa política y delincuencial, y para tener a las principales instituciones republicanas, ejecutivo, legislativo y judicial, en condiciones de copy and paste, costando así mucho más de lo que valen. Ha sido y será un desafío indispensable para la nación ecuatoriana el deshacerse de este código inmoral, y para tal efecto necesitamos el aliento de un piloto de tormentas y un real proyecto político, sin mentiras coyunturales ni falacias históricas, para sacar al país del pozo de la corrupción, donde la corrupción lo metió. Mientras tanto, estaremos naturalizando lo insólito y con ello matando los sueños de nuestras niñas y niños. Simón Espinosa Cordero. La metamorfosis de Jaime Nebot. Talía Flores, primicias. Fue como alcalde de Guayaquil que Jaime Nebot se volvió visible para todos, aunque antes había sido diputado por Guayas y 2 veces finalista a la segunda vuelta presidencial, cuando en representación del Partido Social Cristiano fue candidato a la primera magistratura. Embelleció la ciudad que León Febres Cordero rescató de las garras del populismo bucaramista y realizó obras importantes. Los cambios en Guayaquil fueron visibles, la autoestima colectiva creció, Nebot se hizo popular. A Rafael Correa, presidente de Ecuador, le fastidiaba la identidad que el alcalde forjó con los guayaquileños, en especial con la empresa privada que se había involucrado en los proyectos de la ciudad, y se metió con ellos. Planificó obras paralelas a las del municipio, en una exhibición de insana competencia, mientras mezquinaba las rentas que le pertenecían a la ciudad. Nebot, que en esa época tenía claros los conceptos, los principios, la doctrina y la filosofía que representaba su partido y coincidían con los suyos, encaró al contradictor ideológico que proclamaba el socialismo del siglo XXI y alardeaba de una revolución que era fallida. Para hacer frente a Carondelet, Nebot convocó a los guayaquileños. Cientos de miles salieron a las calles
para reclamar con contundencia los recursos que el autócrata le escatimaba a la ciudad y a la gente. En más de una ocasión, la emblemática avenida 9 de octubre vibró de civismo. Fueron jornadas memorables en las que la dignidad de un pueblo se podía respirar. Protestaban por la libertad atropellada, por el abuso del poder. El liderazgo era palpable. Por 19 años, Jaime Nebot administró Guayaquil con dedicación y solvencia. La regeneración urbana era visible, se habló del modelo exitoso. Pero a la hora de la sucesión, al finalizar su gestión, jugó mal las cartas y a partir de allí, políticamente todo le empezó a ir mal. La dolorosa evidencia del grave error cometido es que terminaron cediendo al enemigo político la ciudad por la que se desvivieron. Se dejaron arrebatar la perla, la joya de la corona, con lo cual ha deslucido su propio legado como reconstructor de Guayaquil. Los hierros se han acumulado. Haber descartado ser candidato presidencial en 2017, cuando tenía las mayores posibilidades políticas, puede también ser considerado un error no menos significativo, porque a la hora de la verdad le faltaron los arrestos suficientes para correr por la presidencia y se perdió en el camino. Pero nada se puede comparar con el desatino de haber hecho oscuros acuerdos con el expresidente sentenciado por la justicia, siendo además, por coincidencia, el mismo al que combatió desde las calles como alcalde. Lo hizo luego de haber ganado las elecciones con Guillermo Lasso, al que apoyó decididamente cuando su partido, el Social Cristiano, renunció a tener candidato propio. Y tras haber participado activamente en la campaña electoral, durante la que habló de manera contundente sobre los riesgos para Ecuador del modelo socialista del candidato de Rafael Correa. Mientras reivindicaba a Lasso como la opción frente al populismo rapaz, algo que el país desconoce, debió pasar para que Nebot perdiera los papeles y se convirtiera en el amigo político más arriesgado de Correa. Era mayo de 2021 y faltaban pocos días para que Lasso asumiera el poder. Le debió doler cuando la gente que se había enterado del pacto en ciernes con el sentenciado pidió a gritos no concretarlo y Guillermo Lasso debió abandonarlo a la vera del camino, dejándole expuesto ante el país como alguien que traicionó el mandato de los electores. A partir de allí, la historia política del líder del Partido Social Cristiano se ha desarrollado en aguas turbias. Las libertades que decía defender parecen ya no importarle, porque ha descendido a las trincheras del odio y desde allí actúa, y yerra más. Caer en manos del gran tramposo que solo pretende blanquear su oscuro pasado de la década tenebrosa, manipulando a la justicia y gestionando a apropiarse de ella, denota una suerte de involución política. Extraño en un hombre de tantas lecturas, en especial de las biografías de los líderes mundiales de todos los tiempos, que parece que ya no son sus referentes. Hoy, ni los más recalcitrantes partidarios podrían justificar que Jaime Nebot haya pasado de defensor de las víctimas de la persecución política a pactar con el victimario. Su liderazgo está en entredicho, la gente se le va. Debe dolerle también que el ministro de Gobierno, su amigo Henry Cucalón, formado políticamente a su lado durante años, y el actual embajador Pascual del Chopo, que dirigió el Partido Social Cristiano por décadas, hayan minado a su bloque parlamentario, dejándole por debajo de la cifra mágica de 14 representantes, y que Cynthia Viteri, a quien catapultó a la alcaldía de Guayaquil por sobre varias otras opciones, se haya ido derrotada y cuestionada, y que encima haya declarado que en el Partido Social Cristiano hay gente de crónica roja. Jaime Nebot, que ganaba la alcaldía de Guayaquil con votaciones históricas y conmovía a su ciudad y al país, es hoy un líder político desdibujado. A estas alturas nadie podría asegurar qué ideología defiende, qué principios democráticos practica, porque se le nota muy cómodo junto al populismo que antes repudiaba. El exalcalde es un pálido reflejo del dirigente que se mostraba de frente y decidido y combativo, y que se expresaba con contundencia, que se hacía notar. Su lugar en la historia de la ciudad está en riesgo porque pudiera ocurrir que los mismos guayaquileños que lo acompañaron en su prolífica gestión, al ver desmoronarse al otrora vigoroso partido y al comprobar que en momentos decisivos del país el odio se ha impuesto a la razón, lo abandonen y lo olviden.
que habiendo combatido al socialismo divisor, lo perciban como servicial al autócrata que inoculó en el país el virus del resentimiento social. Lo condenarían al ostracismo. ¿Y qué le pasa a Nebot?, se pregunta la gente, pero nadie tiene respuesta. Apenas se puede plantear alguna hipótesis. Parecería ser que, como en la novela de Kafka, el político Jaime Nebot ha sufrido una metamorfosis. Resulta que un buen día amaneció y ya no era el liberal progresista que alentaba la libre empresa, que propiciaba las libertades, sino ahora es un auspiciador del socialismo del siglo XXI que prepara el terreno para el regreso del gran opresor. Un socialista de Mocolí, de no creer. Talía Flores, Primicias. Noticias internacionales. Récord de ejecuciones en el mundo en 5 años. Las ejecuciones en todo el mundo se han disparado hasta alcanzar su cifra más alta en 5 años. Según Amnistía Internacional, en el informe mundial sobre la pena de muerte, se tiene constancia de que el año pasado fueron ejecutadas 883 personas en 20 países, lo que supone un aumento del 53% con respecto a 2021. En la tabla de países ejecutores, los 5 primeros son Estados Unidos con 18, Egipto con 24, Arabia Saudí con 196, Irán con más de 576 y China, que ejecuta a miles de presos. Amnistía también ha señalado que no solo está aumentando el número de ejecuciones, sino que algunos países incluso han reanudado la práctica. Concretamente 5 de ellos: Afganistán, Kuwait, Myanmar, Palestina y Singapur. Cerca del 40% de todas las ejecuciones conocidas fueron por delitos relacionados con las drogas. En el lado positivo, algunos países han abolido la pena capital, entre ellos Kazajistán y Sierra Leona. Amnistía Internacional afirma que 125 Estados miembros de la ONU, más que nunca antes, han pedido una moratoria de las ejecuciones, por lo que se vislumbra un rayo de esperanza para que este castigo quede relegado a los anales de la historia. La ONU desaprueba las recientes restricciones en la frontera sur de Estados Unidos. Bajo el principio de cooperación, varias agencias de la ONU proponen un plan basado en la solidaridad y el derecho internacional para proteger a los refugiados y migrantes que se encuentran en la frontera sur o que están atravesando procesos migratorios en Estados Unidos. Necesitamos fortalecer nuestro llamado para que cualquiera de esas medidas adicionales incluyan la expansión de los reasentamientos, aunque ninguna de estas medidas pueden reemplazar la responsabilidad de los estados. Estados Unidos, en este caso, de permitir que las personas lleguen a su territorio para solicitar asilo. La ONU también ha hecho un llamado a apoyar los organismos que se encuentran en la frontera y que trabajan en la provisión de albergues y para que los migrantes tengan acceso a asistencia humanitaria y a información verídica. Un elemento realmente importante, por supuesto, es la información clara y concisa para los migrantes, para que sepan cuál es la situación, cuáles son sus derechos, cuál es la información real, en lugar de confiar en rumores, las redes sociales y otros canales, lo cual genera mucha confusión. La regla que restringe el acceso a los solicitantes de asilo que llegan de forma irregular después de transitar por otro país es incompatible con los principios de las leyes internacionales para los refugiados, enfatizan. Instamos encarecidamente a los gobiernos, incluido Estados Unidos, a garantizar el acceso al proceso de asilo independientemente de la nacionalidad de los solicitantes. Según la ONU, la actual crisis migratoria en el continente americano no tiene precedentes. Grecia y Turquía suavizan sus tensas relaciones tras los devastadores terremotos de febrero. Los devastadores terremotos del pasado mes de febrero en Turquía se convirtieron en el detonante de una mejora en las relaciones entre este país y Grecia, ambos miembros de la OTAN, tras varios años de fuertes tensiones en el Egeo. Últimamente, las violaciones de Turquía en este mar se han reducido sensiblemente, mientras que las declaraciones de los funcionarios griegos y turcos han cambiado a un tono más relajado. Είναι πάρα πολύ προώρο για να συζητήσουμε για νέα σελίδα και είναι πάρα πολύ αποκλίνουσες οι θέσεις των δύο πλευρών για να πούμε ότι
για να είμαστε αισιόδοξοι ότι θα υπάρχει γρήγορη οποιαδήποτε διευθέτηση. Βελτίωση των σχέσεων δεν σημαίνει ότι τα προβλήματα εξαφανίστηκαν. Σημαίνει απλώς ότι δεν βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που εγκυμονούσε μια άμεση κρίση. Το 1999 οι σεισμοί σε Ελλάδα και Τουρκία είχαν φέρει πιο κοντά τις δύο πλευρές του Αιγαίου. Ως αποτέλεσμα της λεγόμενης διπλωματίας των σεισμών που ακολούθησε, το Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ελσίνκι, η Ελλάδα υιοθέτησε μια καινούρια προσέγγιση στην προοπτική ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πέτυχε την αποσύνδεση της ένταξης της Κύπρου από την επίλυση του Κυπριακού. Para expertos como Soner Sagaptay, director del programa de investigación turco en el Washington Institute, la diplomacia de los terremotos será positiva en las futuras relaciones entre Grecia y Turquía. I think it's a completely new page. I think that what I call the earthquake diplomacy in Turkey has really made a difference. The tremendous amount of aid that Greece has flown into Turkey, and also did a good job in terms of public diplomacy. Advertising this, I think, has really helped. It's not often that a Greek prime minister tweets in Turkish and gets tens of thousands of likes. This happened. I think Turkey's citizens really appreciated the help that Greece has flown in, and this help has really changed the mood inside the country towards Greece. And I think in general this is a really it's almost like what we saw in 1999 in the aftermath of the big earthquake at the time, when Greek-Turkish relations went into a 10-year period improvement. Lo que está por ver es si en los próximos meses este notable cambio se mantiene o se trata simplemente de un espejismo. Se abre el mausoleo de Pelé. Una estatua dorada da la bienvenida a los visitantes del mausoleo donde descansan los restos de Pelé. Considerado por muchos el mejor futbolista de todos los tiempos, o Rey fue enterrado en la ciudad brasileña de Santos, donde Edson Arantes do Nascimento se convirtió en un gigante de este deporte. El mausoleo, que abrió sus puertas el lunes, se encuentra en el Memorial Necrópole Ecuménica, considerado el cementerio más alto del mundo. El fútbol está más que presente en el lugar donde está enterrado Pelé. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes, y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes, que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavoley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales.
Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El Ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el Ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.